Ok, buenas noches. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno. Hoy vamos a meditar en el Salmo 138. Eh, Toca Habacuc, pero hoy hice una excepción porque pues es mi cumple y dije, entonces, este, como que todavía ando en modo aterrizando de vacaciones, pero ahí va. Vamos a leer Salmo 138, por favor. Ok, Salmo 138 dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Ustedes? Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca todos y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Oramos. Señor, te damos gracias por estar con nosotros, por darnos la dicha y la bendición de poder meditar en tu palabra. Ruego que bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo nos recuerde, porque realmente es un recordatorio, Señor, lo que hay en este salmo. Recordarnos el por qué te adoramos, las motivaciones y todo ello, Señor. Ruego que bendigas este tiempo y te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero antes de terminar mi oración, Señor, ruego por la familia de Lorena y Samuel, ruego por Jordan que le hicieron su cirugía. Ruego que también estés con ellos para que la cirugía vaya recuperándose favorablemente. Seguimos pidiendo por nuestra amada hermana Lucy, por todos aquellos que están enfermos también, Señor, por Xochitl. Rogamos que por favor le ayudes a recuperarse favorablemente. Ponemos todas estas necesidades delante de tus manos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Este salmo es uno de mis favoritos. Los eruditos dicen que no solamente la versión hebrea, sino las otras versiones atribuyen este salmo a David. Y todos suponen que fue escrito por él. Y dicen que él escribió este salmo después de que Dios lo había librado de todos sus enemigos. Y cuando ya estaba firmemente sentado en el trono, no solamente gobernando el reino del sur, sino el reino del norte. En 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 10, dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Este salmo es un canto en un tiempo bueno, en un tiempo donde estás en la cima, donde Dios le había dado la victoria a David sobre todos sus enemigos. Y bajo ese contexto vamos a meditar en este salmo de David, porque este salmo nos brinda, no solamente de parte de un grande, nos brinda y nos muestra cuál es la actitud adecuada y la perspectiva correcta en cuanto a la alabanza y a la adoración. No es la única, pero es una manera, es una perspectiva. Hay diferentes maneras a través de la escritura. Pero también nos proporciona respuestas de por qué adoramos, por qué cada servicio en la iglesia por años, por siglos, por milenios, se ha reunido el pueblo de Dios para alabar y adorarle. ¿Y cuál debe ser la motivación correcta y apropiada? Si lo primero que dice ahí en el versículo 1 dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmo. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Y no se refería
músculo, a este aparato que tenemos dentro que bombea sangre por todo el cuerpo, sino que estaba refiriendo a su mente, a su interior, a sus afectos y todas sus emociones, a todo su ser. En otras palabras, te voy a adorar con todo mi ser, con mis emociones, con mis afectos, mis sentimientos. Para ese entonces, David ya tenía poder, ya tenía riquezas, tenía fama, tenía todos los placeres que él quisiera. Pero aunque no fue perfecto en todo, David sí fue un adorador, un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo que tuvo David, que no puso todo lo mencionado, toda la fama, todas las riquezas, no lo puso por encima de Dios, sino al contrario, puso a Dios por encima de todas esas cosas. Y por eso lo hacía un adorador genuino para Dios. Yo, pensando en todo esto, yo me hice la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hemos visto a un presidente, algún poderoso, algún líder de alguna nación adorar abiertamente a Dios levantando sus manos? O sea, casi no lo ves. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo que es políticamente correcto, no es lo chido, no se ve bien, quizás por la política ha de manchar su imagen. Otra de las cosas aquí en el versículo 1 dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Y ojo, no está diciendo que hay otros dioses, porque algunos leen ese salmo y dicen, entonces Dios es uno entre muchos, y no es así. La palabra Dios en el hebreo es Elohim, y dependiendo del contexto puede referirse a Dios. Génesis 1:1 se refiere a seres celestiales, a los ángeles o a poderosos de la tierra, como los jueces también les decían Elohim. Y todo depende del contexto. De hecho, algunas personas enseñan que estos dioses a los que está refiriendo son ángeles. Y de este versículo han inventado que los ángeles llevan las oraciones delante de Dios y los ponen como si fueran nuestros mediadores. Y no es así. No es lo que está diciendo el Salmo, porque el salmista David no está platicando con los ángeles para que lleven sus plegarias delante de Dios, sino que está adorando y está platicando con Dios mismo, ¿sí? Entonces, no está hablando con los ángeles, es de que la sacan fuera de su contexto. Lo que sí quiere decir es que David iba a adorar con todo su corazón, con todo su ser, con todos sus sentimientos y emociones, sin restricciones. Iba a adorar sin vergüenza, iba a adorar sin pena y sin nada que lo iba a chiviar, ¿sí? Dice, delante de los poderosos, de quien quiera que sea, yo me voy a postrar y yo te voy a alabar, yo te voy a adorar. Yo digo que así hacemos nosotros. A veces nos avergonzamos de cantarle al Señor. Sí, David iba a gloriarse. Cuando meditas en este versículo, notas el tono como de gloriarse en el Señor sin importar lo que piensen los demás, lo que digan los demás. Sí, ¿por qué? Porque él sabía que su Dios es el Dios verdadero. Entonces, esta adoración, este versículo viene de un rey tan poderoso, tan rico, y tiene todo, y adora a Dios. Dice, voy a adorar con todo mi corazón. ¿Qué tal nosotros? Cuando los vecinos nos ven. Y una vez más, no debemos de avergonzarnos. Deberemos de seguir adorando a nuestro Dios verdadero. He escuchado, no solamente en este lugar, pero en otros lugares donde hemos tenido la iglesia, vecinos dan buen reporte. Oye, se escuchan bien bonitas las alabanzas, los cantos, cómo me gustan. O sea, y estamos hablando de gente que no es cristiana, de vecinos. Y hemos escuchado buenos reportes que se escuchan los cantos, que les gusta, y digo que así seamos, ¿no? En el versículo 2, fíjate lo que dice. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Postrarse en este contexto era la manera humilde de adorar a Dios. Expresaba no solo respeto, sino una rendición total de tu corazón, como que derramabas tu corazón delante del Señor. David se postra ante el templo porque el templo simbolizaba la presencia de Dios.
Y esta palabra alabar, queridos hermanos, en hebreo es yada. O sea, no sé cómo se pronuncia, pero así es lo que dice el diccionario bíblico. Es yada, que significa no solamente alabar, pero también significa agradecer. ¿Sí? Cuando lees esa palabra en diferentes versiones, unas le ponen voy a alabar y otras le ponen voy a agradecer. Y déjame decirte, cuando hay palabras así, ambas aplican. Entonces, por eso podemos decir que es una alabanza de gratitud, es una adoración de agradecimiento al Señor. Y esa es, queridos hermanos, la verdadera motivación de nuestra adoración. Sí, me ha tocado, me ha tocado conocer a personas, de hecho yo mismo fui uno de ellos, de que a veces en mis primeros años, cuando alababa, era para ser visto, para que la gente pensara que yo era bien espiritual. Sí, y eso no debe ser la motivación. Y a continuación el salmista nos va a dar una serie de motivaciones y actitudes por qué debemos alabar a Dios en agradecimiento. Y lo primero que dice en el versículo 2, dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Y ponte a pensar en la misericordia de Dios sobre David. Cuando lees, de hecho ya hemos estudiado Primera de Samuel y la regó bien feo, especialmente en el capítulo 28 al 30, de cómo él se desanimó y se fue del lado de los filisteos y estuvo viviendo como un pagano total, estuvo viviendo como un demonio, matando a gente, despojando a gente, asaltando a gente, lejos de Dios, después que se le había dado la unción de que iba a ser rey. Pero este David tocó fondo y se arrepintió. ¿Y sabes qué? Dios tuvo misericordia de él. Y por eso David dice, te alabaré por tu misericordia, porque Dios le había perdonado tanto pecado. Y no solamente es ese tiempo, sino que, ¿qué tal cuando mandó matar a su mejor servidor, Urías, y se acostó con su esposa? O sea, tantas cosas que hizo. Y si una persona pudo ver y experimentar la misericordia de Dios, fue David. Y aún así Dios le dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, yo de veces digo, pero ¿cómo? Y también le dice, no solo por su misericordia, sino por su fidelidad. Y la palabra fidelidad también no solamente significa fiel, sino verdadero también. Por su fidelidad o su fiel verdad también se traduce en el lenguaje original. Sí, para este tiempo, este David pudo ver no solamente la misericordia, pero la fidelidad de Dios. Y nosotros, queridos hermanos, nosotros ya vemos todas las cosas de este lado de la vida de David, de la vida de los profetas, de la vida de los grandes hombres de fe. Ya vemos cómo muchas profecías están cumplidas y podemos ver que Jesús, que es verdadero, que nuestro Dios es fiel y verdadero. De hecho, me recordó ese pasaje en Apocalipsis capítulo 19 cuando dice que Jesús viene montado en un caballo blanco y en sus vestiduras tiene escrito este nombre, fiel y verdadero. Sí. Y ese es el Dios que adoramos. Y, y una de las grandes motivaciones, una de las grandes bendiciones que genera mucha paz y genera mucha bendición a mi vida, y espero que lo sea para tu vida también, es el tener la seguridad, tener la certeza de que estamos en el verdadero, de que estamos en Jesucristo, de que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Sí. Y por eso le adoramos, porque no adoramos algo falso, no adoramos una pintura, no adoramos algo fabricado por el hombre, no adoramos algo hecho por el ser humano, sino que adoramos a un Dios vivo y verdadero. Y esa es una gran motivación de alabarle y adorarle. Sí. David, años huyendo de Saúl, y un día tiró la toalla porque dudó de Dios.
Y después de tiempo, Él está firme y está en su trono, tal y como Dios se lo había prometido. Y aún el pecado de David, y aún su maldad, y aún la infidelidad de David no anuló la fidelidad de Dios. Porque le puso la unción de que él sería el siguiente rey. Y pasaron años, más de 15 años quizás. Y en esos 15 años David hizo un desastre. Y aún así, la fidelidad de Dios se mantuvo firme para con David. Y son cosas que solamente hablan de la gracia de Dios. Que es un regalo no merecido. Sí. No fue la fidelidad de David. Fue la fidelidad de Dios. No fueron las justicias de David, sino las misericordias de Dios. No fueron los salmos, no fueron su talento, no fue todo lo que representaba David, no era lo hermoso de los ojos. La Biblia dice que era rubio y de ojos hermosos. Me tocó leer en estos días cuando peleó contra Goliat. Estoy leyendo Primera de Samuel y dice que David que era hermoso, como sus hijos y como los míos. Pero aún así, no fue eso, fue la fidelidad de Dios. El comentarista MacDonald dijo, él es su amor, el amor de Dios, es su amor que motiva a Dios a darnos sus grandes y preciosas promesas. Y es su fidelidad que asegura que cada una de ellas se cumpla. Es la fidelidad de Dios. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que Dios no pide fidelidad de nosotros, porque sí lo demanda. Lo hemos visto en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sí. Y otra de las cosas, si checas ahí, dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios habla de su esencia, habla de su naturaleza, de su carácter. Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? Cuando me pregunten los hijos de Israel, ¿qué nombre les voy a dar? Y Dios le dice, yo soy. Y ese es el eterno Dios, que no tiene principio, que no tiene fin, el autoexistente, que es pleno, completo y perfecto. Ese es Dios, ¿sí? Pero un comentario y otros eruditos comentan que la última línea de aquí del versículo 2 dice, que literalmente dice, has exaltado tu palabra o tu promesa sobre tu nombre. Y se preguntan, pero ¿cómo puede Dios exaltar su palabra sobre su propio nombre, sobre su propia esencia, lo que Él representa? Y por eso algunos eruditos dicen que quizás se ha perdido una conjunción ahí en el escrito. Pero la verdad, queridos hermanos y queridas hermanas, es de que Dios sí toma muy en serio su palabra. Sí, Dios la estima mucho y quiere que nosotros lo hagamos también. Que tomemos en serio su palabra y que la apliquemos a nuestras vidas, que la vivamos, que sea nuestro pan diario, que sea nuestro alimento diario, ¿sí? Porque una de las cosas que hizo Satanás con Adán y Eva, lo primero que atacó fue la palabra, con que Dios dijo, no es cierto, no vas a morir. Y el problema es que Adán y Eva le creyeron a la serpiente. Y sí, a pesar de toda adversidad, a pesar de todo contratiempo, de todo tropiezo, Dios engrandeció su palabra sobre David. Sí, lo protegió de Saúl de una manera sobrenatural. O sea, cuando ya estaban por atraparlo, cuando ya estaban, o sea, Dios permitía que sucedieran otras cosas para que David fuera liberado. O sea, estudias toda la vida, entonces te pones a pensar, ¿cómo lo libró el Señor? Y al final de cuentas fue la promesa, fue la palabra de Dios en la vida de David que sobrepasó, que prevaleció sobre todas las cosas.
Y siempre, queridos hermanos, es la palabra de Dios que va a prevalecer sobre todas las cosas. Sí. Otra razón por qué David se postraba ante Dios en agradecimiento, fíjate lo que dice en el versículo 3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que clamó, Dios le respondió favorablemente. Sí. Hubo varias ocasiones cuando David clamó y Dios le respondió, pero yo creo que una que marcó su vida y que lo dejó así como uh, atónito fue en 1 Samuel capítulo 30. Sí, los de Amalek habían secuestrado a todas las mujeres, a todos los hijos de este David. Y no solamente a ellos, sino que también las mujeres y los hijos de sus compañeros. Entonces regresaron de las excursiones que hacían con el filisteo, regresaron y encontraron que los amalecitas ya se habían llevado todo. Y dice la Biblia que todo el pueblo empezó a llorar amargamente cuando vieron que no estaban sus mujeres, sus hijos, que se habían llevado todo el botín. Y de hecho todos sus compañeros que estaban con David ya querían apedrear, querían matarlo por lo que sucedió. Pero dice la palabra de Dios que ese día, en 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, te lo voy a leer. Dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y fíjate lo que dice la Biblia. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Sí. De un momento a otro. Y esta es la grandeza y la bendición que tenemos con nuestro Dios. Después de haber vivido 18 meses como el mismo diablo, en un segundo, en unos minutos, el Señor tuvo misericordia de él y lo restauró. Y en ese momento lo fortaleció. Sí. Déjame decirte que ese mismo día Dios les permitió perseguir a los amalecitas y recuperar todo lo que les habían robado. Y después ya reinicia su relación personal con Dios. Y lo que quiero decir es de que quizás la has regado gacho y quizás estás pasando una situación triste y dolorosa y necesitas vigor en tu alma, necesitas que estés bien con el Señor, porque yo sé que cuando uno la riega, cuando uno peca, hasta pasa un día y sientes como que la relación no se ha establecido y luego pasa otro día, Señor, ya me perdonaste, ya te pedí perdón como unas 50,000 veces. Y si tienes ese sentimiento de que como que todavía no. Pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. El problema es de que a nosotros nos cuesta creer, porque a veces nos basamos en esas emociones. Pero si hay alguien aquí y la ha regado feo, Dios, estás en un segundo, 12, 3 segundos de que le pidas perdón a Dios en el nombre de Cristo y Él te va a limpiar y te va a restaurar una vez más a esa relación que estaba interrumpida. Sí. Y por eso este David tenía mucho que agradecer. Y en el versículo 4 y 5 dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién la cantaba? Ustedes, pero ya... era una de las favoritas de nuestro hermano Norberto, ¿a poco no? Porque la gloria de Jehová. Pero aquí el rey David podía ver un futuro donde los reyes de la tierra le adorarían, le alabarían. Y la motivación dice ahí en esos versículos porque los han oído de los dichos de su boca y porque la gloria de Jehová es grande. O sea, estaban reconociendo su gloria. Pero a mí se me hace muy difícil
entender cómo los reyes de la tierra van a querer adorar al Señor. Porque si hay alguien de los que menos quieren algo con Dios, son los líderes, los poderosos. Pero lo más seguro que estos reyes habla de personas que han escuchado de la gloria de Dios, que han atendido a su palabra y lo han reconocido como el Señor. Pero la Biblia dice que un día toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra van a doblar sus rodillas delante de Jesús. Y eso le dice en Filipenses capítulo 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Sí, un día vamos a ver, vamos a experimentar esa sublime adoración, ese reconocimiento de nuestro Señor. Y luego fíjate lo que dice versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo que mira de lejos. Y eso es verdad. Sí, David de experiencia propia pudo ver lo que Dios hace con los soberbios y lo que hace con los humildes. Él pudo ver el trágico fin de este rey Saúl. ¿Sí? El rey Saúl empezó bien. De hecho, ahora que lo estoy leyendo me recordó que él había empezado humilde, pero después, después de que le dieron el poder, pasó un poco de tiempo, estaba ganando guerras y se ensoberbeció. Y al final de cuentas eso fue su caída. ¿Sí? Y este es un pecado, queridos hermanos, con el cual cada uno de nosotros tenemos que luchar en nuestra peregrinación. ¿Sí? Y siempre debemos de recordar lo que Jesús dijo en Mateo 11, 29 y 30. Jesús dijo esto: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y que no se nos olvide, que nunca se nos olvide, porque de repente la soberbia, el orgullo empieza a subirse a nosotros y, ok, espérame, sereno, moreno, aguanta, cara de llanta, espérate, no te aceleres. Estoy hablando de mí, no de ustedes, ok. No queremos caer en ese pecado de la soberbia. Y fíjate lo que dice versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Este David adoraba a Dios porque él se sentía seguro. Ya después de todo, él dijo, ¿fue perfecto? No. La regó muchas veces, claro. Pero al final de los tiempos, él dice, ¿sabes qué? Hay seguridad en Dios. Dice, si cuando yo ande en medio de la angustia, tú me vas a dar vida. Y luego dice, y contra la ira de mis enemigos vas a extender tu mano. Es decir, para proteger a David. Y es la porción que tenemos nosotros, queridos hermanos. Tenemos seguridad en Cristo. Si tenemos socorro, tenemos paz, tenemos protección. David sabía que solo Dios tiene la última palabra. Sí. Luego fíjate lo que dice versículo 8. Por eso me gusta este salmo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Todos juntos. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Sí,
David tenía un historial con Dios ya. El Señor le había dicho que él iba a ser rey y contra toda adversidad, contra toda adversidad, ¿cuál es otra palabra? Eso, mira, contra toda oposición. Dios cumplió su palabra, ¿sí? Y a veces hasta David fue su mismo piedra de tropiezo. Y al fin y al cabo un día voy a morir. Mejor me voy para con lado de los filisteos. Así fue lo que dijo. Se aconsejó a sí mismo y se hizo caso a sí mismo. ¿Y qué fue lo que hizo? Y como te dije, se fue al lado de los filisteos. Y andaba con los filisteos, haciendo lo que hacían los filisteos y ayudando a los filisteos. ¿Sí? Y también hay gente que dice, pues siempre ando regando, siempre ando fallando, mejor me voy al mundo. No te hagas caso a ti mismo, arrepiéntete. Nada de eso, ¿sí? A veces tú eres tu peor consejero, que esa voz viene del enemigo de que, pues, ya ves, otra vez la regaste, pecaste, ¿para qué? ¿Tú crees que Dios te va a recibir así como estás? No, mejor vete al mundo, atáscate en el lodo. Pero no le hagas caso a esa voz, ¿sí? Y Dios empezó su buena obra en nosotros y la va a terminar. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y hasta que Él cumpla y termine su proyecto y cuando acabe su objetivo, cuando Dios haga su voluntad, Él te va a decir y me va a decir a mí, ¿sabes qué, Ramón? Ya es tiempo que te vengas para acá. Ya. Sí. Entonces, ya se los había dicho, ¿no? Pero faltaban unas semanas para casarnos, yo y mi esposa, ¿no? Y a veces algunos hermanos oraban, Señor, ya ven por tu iglesia, ya ven por el rapto, ya, y decían, no, espérate, Señor, espérate unas 3 semanas. Me quiero casar. Pero déjame decirte, lo más glorioso y lo más hermoso que podamos experimentar en esta tierra no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Sí. Pero Dios tiene un propósito y Él no te va a dejar en paz hasta que lo cumpla en tu vida y lo cumpla en mi vida. Y déjame decirte, no porque eres el más chido, no porque eres el más cool, no porque seas, como dicen los ochenteros, los setenteros, el mero cumbiambero, no porque seamos los más talentosos, los más guapos, la más guapa, sino porque lo que David sabía de Dios. Y dice ahí en el versículo 8 que era por su misericordia, que es para siempre. Sí. Y luego le pide a Dios, no desampares la obra de tus manos. Le pide a Dios que no abandone la obra en la vida de David, sino que lo lleve a su feliz término. O sea, lo que Dios había empezado, que lo culminara. Sí. Algo que me gusta de este salmo es de que Dios le había dicho que iba a ser rey y lo cumplió. Pero también uno de los más grandes propósitos para la vida de David es de que Dios le dijo de que de su misma línea, de su linaje, saldría el Mesías. ¿Y qué crees? También lo cumplió. Y Dios siempre llevará
a cabo sus promesas, siempre llevará a cabo su palabra. Y por eso dice, has puesto tu palabra por encima de tu nombre, porque Dios siempre cumplirá sus promesas. Sí. Ahora David no supo si se cumplió o no, pero nosotros sí. Nosotros ya tenemos todo el dato aquí y podemos cerciorarnos de que Dios sí cumplió. Y lo que Dios ha prometido en tu vida y en nuestras vidas, lo va a cumplir. Sí. Y a veces pasan situaciones, pasan cosas en el ministerio, cosas en familia, cosas quizás con temas de enfermedad, que a veces nos hacen tambalear, que a veces nos hacen dudar, nos hacen preocuparnos. Pero déjame decirte que es un buen recordatorio para nosotros de que Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios tiene un propósito para esta iglesia. Y aunque parezca que no, y aunque parezca que la iglesia se está tambaleando para acá y para allá, Dios va a cumplir el propósito que ya tiene alineado para Calvary Chapel León. Y es algo que el Señor me ha recordado. Y no solamente para la iglesia, también para tu vida. Quizás el Señor te ha dado una palabra y sientes como que, bueno, pues es que parece que Dios me va a fallar, pero déjame decirte que Dios no te va a fallar. Sí, hay que confiar en el Señor hoy en esta noche. Hay que seguir confiando. Sí, hay que seguir confiando, porque Él tiene un propósito para nosotros. Sí. Entonces, ya para cerrar, David, por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, por medio de David, nos enseña en este salmo varias motivaciones por qué debemos adorar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. En el versículo 2, por su misericordia y su fidelidad y su verdad. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El número 3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Podemos alabar en gratitud, porque cuando clamamos a Dios, Él nos responde y nos da la fuerza necesaria. Siempre nos va a dar la fuerza necesaria. La otra razón por qué le adoramos en gratitud, dice el versículo 5, porque la gloria de Jehová es grande. ¿Y sabes qué? Un día vamos a estar compartiendo, estaremos viviendo y gozándonos en esa gloria. Me gusta cómo lo dice Pablo, gran gloria. Y otra cosa, ¿por qué debemos adorarle? Porque en el versículo 6 dice que Él atiende, el Señor escucha al humilde. Sí. Él siempre va a escuchar al humilde y al soberbio siempre lo mira de lejos. Y la otra razón por qué debemos adorar en agradecimiento, en el versículo 7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Por qué? Porque Él nos guarda, porque Él nos da vida y estamos seguros en Él. Sí, estamos seguros en las manos de nuestro buen pastor. Y la otra, en el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Podemos adorarle porque el Señor es fiel y cumplirá sus propósitos en nosotros. No nos va a desamparar. No lo olvidemos. Él no nos va a desamparar. ¿Sale? ¿Qué tal si oramos?
Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Tu palabra dice que si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Y esta noche te adoramos porque no solo cumplirás tu propósito en nosotros, sino que también cumplirás tu propósito en los demás. Y por eso confiamos que tú vas a hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que pensamos. Y a ti sea la gloria por siempre en Cristo Jesús. Y todos tus hijos decimos amén y amén. ¿Qué tal si terminamos con un canto? Ah, sí. Siempre se me olvida. Y nunca aprendo el pastor.